¿Sabías que las obras más famosas del Renacimiento esconden un lenguaje secreto que la Iglesia intentó censurar? El Código da Vinci real está oculto a simple vista en las grandes obras maestras que admiramos. No hablamos de teorías conspiranoicas, sino de símbolos auténticos que los artistas renacentistas insertaron deliberadamente en sus cuadros para comunicar ideas prohibidas en su época. Hoy, millones de turistas fotografían estas obras sin percibir los mensajes cifrados que contienen. Detrás de cada Virgen María o santo se esconde un universo de significados paganos. Museos como el Louvre o los Uffizi exhiben estas obras como tesoros artísticos, pero pocos guías revelan que son verdaderos manifiestos codificados de conocimientos perseguidos por la Inquisición. En la era de Internet, donde creemos que toda información está disponible, estos códigos renacentistas siguen siendo enigmas que desafían a historiadores y solo se revelan a quienes conocen las claves. Para entender este lenguaje oculto, debemos viajar a la Florencia del siglo XV, cuando Cosme de Medici financió la traducción de textos antiguos que cambiarían para siempre la mentalidad europea. En 1439, llegaron a Florencia manuscritos griegos procedentes de Bizancio, entre ellos, textos herméticos y neoplatónicos que se creían perdidos durante la caída del Imperio Romano. Marsilio Ficino, por encargo de los Medici, tradujo estos manuscritos y fundó la Academia Platónica de Florencia, un círculo secreto donde se estudiaban ideas consideradas heréticas por la Iglesia. Este círculo incluía a artistas como Botticelli y más tarde influiría en Leonardo da Vinci. Desarrollaron un sistema visual para codificar conocimientos prohibidos en obras aparentemente religiosas. ¿Por qué era necesario este código? En plena Inquisición, expresar ideas paganas o científicas contrarias al dogma podía conducir a la tortura y la muerte. El arte se convirtió en refugio para la libertad intelectual. El primer elemento de este código secreto apareció en El nacimiento de Venus, de Botticelli. La diosa pagana fue pintada con la bendición de la Iglesia gracias a una inteligente doble lectura. Oficialmente, Venus representaba la pureza cristiana. Sin embargo, para los iniciados, simbolizaba el renacimiento del conocimiento pagano y hermético que había sido suprimido durante el medievo. Botticelli insertó en su obra más de 200 especies de plantas, muchas con propiedades medicinales conocidas por las tradiciones paganas pero consideradas brujería por las autoridades eclesiásticas. Lo fascinante es que estas plantas no están colocadas al azar. Siguen patrones matemáticos basados en la proporción áurea y forman constelaciones astrológicas ocultas a simple vista. Un detalle revelador: la postura de Venus no es casual. Refleja exactamente la posición de la constelación de Virgo durante el equinoccio de primavera, asociado con ritos de fertilidad precristianos. ¿Cómo es posible que estas obras abiertamente paganas recibieran la bendición papal? ¿Qué otros secretos ocultan? El código se volvería aún más complejo en las manos del mayor genio del Renacimiento. Leonardo da Vinci elevó el arte de la codificación visual a niveles nunca vistos. Sus cuadernos, escritos en espejo, ya revelaban su obsesión por ocultar conocimientos a ojos indiscretos. Entre 1495 y 1498, mientras pintaba La Última Cena, Leonardo atravesaba una crisis espiritual y científica. Esta obra maestra se convertiría en su manifiesto filosófico más atrevido. Florencia vivía entonces una peligrosa dualidad. Por un lado, el esplendor de los Medici; por otro, el fanatismo religioso de Savonarola, que organizaba hogueras de vanidades para quemar libros y obras de arte. Los artistas debían navegar entre mecenas que solicitaban obras inspiradas en ideas clásicas y una iglesia que vigilaba cualquier desviación del dogma. Esta tensión dio origen a un sofisticado lenguaje visual. Para comprender estos códigos, debemos entender que la mayoría de la población era analfabeta. Las imágenes tenían un poder inmenso. Cada color, gesto o símbolo comunicaba mensajes a diferentes niveles. El rojo, por ejemplo, no solo representaba el martirio cristiano,
sino también la pasión alquímica, la transmutación y el planeta Marte en la astrología prohibida pero practicada en secreto por intelectuales. Leonardo pertenecía a círculos neoplatónicos donde se estudiaban textos herméticos. Sus notas revelan su fascinación por doctrinas que cuestionaban la separación entre ciencia, arte y espiritualidad. Lo que pocos saben es que Leonardo trabajó como ingeniero militar para César Borgia, hijo del Papa Alejandro V. Esta proximidad al poder le dio conocimiento privilegiado sobre secretos de la Iglesia. En La Última Cena, Leonardo se atrevió a introducir uno de los códigos más audaces. La composición completa forma un enorme pentagrama invertido, símbolo asociado con Venus y conocimientos paganos. Observa las manos de los apóstoles. No están colocadas al azar. Forman un sistema de notación musical que, al ser descifrado en 2007, reveló una composición melódica que amplifica el dramatismo de la escena. Más revelador aún, Leonardo omitió deliberadamente los halos de santidad, presentando los personajes bíblicos como hombres comunes, un enfoque humanista radical para la época. El apóstol que causa más controversia es Juan, representado con rasgos femeninos. No es casual, sigue la tradición gnóstica que reconocía el principio femenino como esencial en la espiritualidad. Los gnósticos, considerados herejes, creían que María Magdalena era la discípula más importante de Jesús. Este conocimiento prohibido fue transmitido en círculos secretos durante siglos. Leonardo, conocedor de estos textos prohibidos, insertó estas ideas en La Última Cena. Lo sorprendente es que la obra fue aprobada y bendecida por las mismas autoridades que perseguían estas creencias. La clave estaba en la ambigüedad calculada. Cada elemento podía ser interpretado de manera ortodoxa por las autoridades religiosas y de forma esotérica por los iniciados en conocimientos herméticos. Esta técnica de codificación visual alcanzó su punto más sofisticado cuando Leonardo comenzó a trabajar en un retrato aparentemente simple que escondería el código más enigmático de todos: la Mona Lisa. La Mona Lisa, iniciada en 1503, no fue un simple retrato. Leonardo trabajó en ella hasta su muerte, transformándola en un compendio visual de conocimientos alquímicos, matemáticos y cosmológicos. Lo primero que llama la atención es la sonrisa enigmática. No es un capricho artístico, sino una referencia a la coincidentia oppositorum, el principio hermético de la unión de los opuestos. Este código visual se expandió por toda Europa. En España, el Greco incorporó proporciones basadas en la cábala judía en sus alargadas figuras, otro conocimiento prohibido por la Inquisición. En Alemania, Durero utilizó símbolos alquímicos en sus grabados. Su famoso Melancolia, y contiene un cuadrado mágico cuyos números, sumados en cualquier dirección, siempre dan 34, número asociado con Júpiter. En los Países Bajos, los hermanos Van Eyck desarrollaron técnicas de pintura al óleo que les permitían ocultar símbolos microscópicos en sus obras, visibles solo para quienes sabían dónde y cómo mirar. El Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck, contiene un espejo convexo donde se refleja una escena invisible para el espectador, sugiriendo la existencia de realidades paralelas, concepto cercano a la herejía. El Bosco llevó esta codificación al extremo. Sus trípticos, aparentemente religiosos, contienen símbolos alquímicos y críticas veladas al clero. Sus monstruos fantásticos simbolizan los pecados de la Iglesia. Mientras tanto, en Italia, Rafael desarrollaba su propio sistema de códigos. En La Escuela de Atenas, representó a filósofos paganos con los rostros de sus contemporáneos, incluido Leonardo como Platón. Este fresco, pintado en el Vaticano mismo, es una declaración audaz. Coloca el conocimiento filosófico griego al mismo nivel que la teología cristiana, idea revolucionaria pero presentada con sutileza. La transformación más significativa ocurrió cuando estos artistas comenzaron a incorporar descubrimientos científicos recientes en sus obras, especialmente los relacionados con la astronomía y anatomía. Leonardo realizó disecciones prohibidas para estudiar la anatomía humana. Sus dibujos anatómicos, de precisión asombrosa,
incorporaban observaciones que contradecían enseñanzas médicas respaldadas por la Iglesia. En sus Madonas, insertó detalles anatómicos precisos de bebés y úteros femeninos, conocimientos obtenidos mediante prácticas que podían llevarlo a la hoguera si eran descubiertos por las autoridades. La tensión llegó a su punto máximo cuando Copérnico formuló su teoría heliocéntrica. Artistas como Miguel Ángel comenzaron a incorporar sutiles referencias astronómicas en obras dentro de iglesias. En la Capilla Sistina, Miguel Ángel representó a Dios dentro de una forma que los neuroanatomistas modernos han identificado como un corte preciso del cerebro humano, fusionando ciencia y religión. El pliegue de la túnica verde en la rodilla de Dios forma exactamente la forma de un útero humano. ¿Coincidencia o mensaje deliberado sobre la dualidad masculina-femenina del Creador, idea considerada herética? El punto culminante de esta revolución codificada llegó cuando Galileo publicó sus observaciones telescópicas. Un artista, oculto en las sombras, se atrevió a mostrar la verdad cósmica en el lugar más inesperado. Mientras Leonardo trabajaba con sutileza, otro genio renacentista optó por el desafío directo. Caravaggio revolucionó el arte con un realismo brutal que contradecía las idealizaciones religiosas tradicionales. Sus santos con pies sucios, rostros de campesinos y ambientaciones en tabernas escandalizaron a la Iglesia. No era solo estilo, era un manifiesto visual contra la hipocresía religiosa de su tiempo. Algunos historiadores proponen teorías alternativas sobre estos códigos. ¿Y si no fueran actos de rebeldía, sino formas de preservar conocimientos antiguos para futuras generaciones en caso de censura total? Los templarios, antes de su disolución, habrían confiado conocimientos ancestrales a gremios de artesanos y arquitectos, quienes los transmitieron a través de generaciones hasta llegar a los talleres renacentistas. Otra teoría sugiere que existía una red secreta de comunicación visual entre artistas de toda Europa, utilizando símbolos reconocibles solo para iniciados, creando un lenguaje paralelo al servicio del poder. Lo que sí sabemos con certeza es que muchos artistas renacentistas pertenecían a hermandades que funcionaban como redes de protección mutua y centros de intercambio de conocimientos prohibidos. La controversia se intensifica al estudiar los fondos paisajísticos de Leonardo. En La Virgen de las Rocas, las formaciones geológicas contradicen el relato bíblico de la creación y sugieren una tierra mucho más antigua. Investigadores modernos han identificado ubicaciones precisas de estos paisajes, revelando que Leonardo incluía formaciones rocosas con fósiles que desafiaban la cronología bíblica oficial. El debate continúa sobre la Madonna de las Sombras, de Fra Angelico. En 1995, un físico descubrió que las manchas aparentemente aleatorias en la pared representan con exactitud la constelación de Cygnus. Esta constelación era significativa para tradiciones gnósticas que identificaban la Vía Láctea como el camino de las almas. ¿Cómo incorporó Fra Angelico, un monje dominico, este simbolismo pagano en un fresco conventual? Documentos del Vaticano desclasificados en 2010 revelan que la Iglesia era consciente de estos mensajes ocultos. Sorprendentemente, algunos papas renacentistas no solo los toleraban sino que los alentaban en privado. León X, Papa Medici y mecenas de Rafael, poseía una extensa biblioteca de textos herméticos. La línea entre ortodoxia y herejía era mucho más borrosa en los altos círculos eclesiásticos que para el público general. Las pruebas más contundentes de este doble juego aparecen en los contratos de encargo. El documento para la Primavera de Botticelli especifica temas paganos pero incluye justificaciones teológicas para cada elemento. Análisis científicos modernos con rayos X y espectroscopía han revelado pentimentos, modificaciones, en obras clave. Leonardo frecuentemente alteraba elementos que quizás resultaban demasiado explícitos. La tensión alcanzó su clímax con el caso de Veronés. Su Última Cena fue denunciada por la Inquisición por incluir bufones, borrachos y perros. Su solución simplemente cambió el título a Cena en casa de Leví.
Este episodio revela la esencia del Código Da Vinci real. No se trataba de mensajes secretos específicos, sino de un sistema flexible de comunicación visual que permitía a los artistas navegar la censura. El legado inmediato de este lenguaje codificado fue la separación gradual entre arte y religión. Por primera vez en siglos, los artistas comenzaron a explorar temas seculares sin necesidad de justificaciones teológicas. Esta transformación llegó a su conclusión cuando Rembrandt, en pleno siglo XVII, se atrevió a representar escenas bíblicas con un realismo psicológico que humanizaba completamente a las figuras sagradas. El impacto de estos códigos visuales renacentistas se extendió a la arquitectura. Brunelleschi diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia incorporando principios matemáticos pitagóricos considerados paganos. Las proporciones de esta cúpula siguen exactamente la secuencia de Fibonacci, creando un espacio que, según textos neoplatónicos, facilitaría la ascensión del alma. Matemáticas al servicio de la experiencia espiritual. Los jardines renacentistas italianos también incorporaron estos códigos. La Villa de Este contiene fuentes que representan los planetas en sus posiciones astronómicas precisas, fusionando ciencia y mitología clásica. En Francia, Fontainebleau se convirtió en centro de difusión de este lenguaje simbólico. Artistas italianos llevaron consigo no solo técnicas, sino todo un sistema de codificación visual que influiría en el arte francés. El manierismo surgió como evolución directa de estos experimentos visuales. Figuras retorcidas, perspectivas imposibles y colores antinaturales expresaban verdades filosóficas que trascendían las apariencias físicas. Pontormo y Bronzino crearon obras que desafiaban la percepción normal del espacio y tiempo, visualizando conceptos neoplatónicos sobre los diferentes niveles de realidad, desde lo material hasta lo divino. En Inglaterra, los retratos de Holbein para Enrique VIII contenían anamorfosis y símbolos ocultos que comentaban sutilmente la ruptura con Roma, visible solo desde ciertos ángulos o mediante espejos especiales. Este lenguaje visual llegó incluso al Nuevo Mundo. En catedrales mexicanas, artistas indígenas incorporaron símbolos de sus propias tradiciones espirituales dentro de iconografía cristiana, creando un sincretismo codificado. Con el tiempo, estos códigos visuales se transformaron. El barroco los llevó al extremo con ilusiones ópticas que cuestionaban la naturaleza misma de la realidad, como en los techos de pozo que parecen abrirse al cielo. El techo de San Ignacio en Roma crea la ilusión de que la arquitectura se abre hacia el infinito. No es solo virtuosismo técnico, visualiza la doctrina jesuita sobre la relación entre lo terrenal y lo celestial. Para el siglo XVIII, la Ilustración transformó estos códigos en alegorías racionalistas. El lenguaje simbólico renacentista evolucionó hacia un sistema visual que celebraba la razón humana sobre la revelación divina. Los grabados masónicos del siglo XVIII derivaron directamente de los códigos visuales renacentistas. Las herramientas del arquitecto se convirtieron en símbolos de construcción espiritual y filosófica. Hoy, esta tradición continúa en formas insospechadas. Cuando Dalí incorporó la estructura del ADN en su Cristo de San Juan de la Cruz, estaba siguiendo el mismo impulso que Leonardo al fusionar ciencia y espiritualidad. Los videojuegos contemporáneos como Assassin's Creed han revivido el interés por estos códigos renacentistas, recreando con precisión obras y entornos históricos donde jugadores buscan pistas ocultas por los artistas. En 2021, investigadores de la Universidad de Milán utilizaron inteligencia artificial para analizar patrones ocultos en obras de Leonardo. Descubrieron secuencias matemáticas consistentes que había pasado siglos sin detectarse. Un algoritmo reveló que la distribución de objetos en La Anunciación sigue exactamente la proporción áurea en múltiples niveles, algo imposible de lograr por coincidencia y demasiado preciso para realizarse a simple vista. Museos como el Louvre han comenzado a incorporar realidad aumentada para revelar a los visitantes capas de significado en las obras renacentistas que permanecerían invisibles sin tecnología moderna. En 2023, el Getty Museum presentó una exposición dedicada exclusivamente a símbolos ocultos en el arte renacentista, utilizando tecnología multiespectral para revelar detalles invisibles al ojo humano.
El Museo del Prado utiliza ahora escáneres de rayos X para mostrar a los visitantes las pinturas dentro de pinturas, obras que los artistas modificaron para evitar censura o añadir significados adicionales. En el ámbito académico, universidades como Harvard y Oxford han creado departamentos interdisciplinarios donde historiadores del arte colaboran con astrónomos y matemáticos para descifrar estos códigos antiguos. Un proyecto de ciencia ciudadana lanzado en 2024 permite a cualquier persona contribuir al análisis de obras renacentistas mediante inteligencia artificial, democratizando la búsqueda de símbolos ocultos. Lo fascinante es cómo estos códigos renacentistas anticiparon nuestra era digital. Como nuestros algoritmos actuales, crearon sistemas donde la información se comprime, oculta y revela según el observador. Las criptomonedas modernas funcionan con principios similares a los empleados por Leonardo, sistemas de codificación que protegen información valiosa mediante matemáticas avanzadas accesibles solo para iniciados. Los NFTs de arte digital han revivido el concepto renacentista de obras con múltiples capas de significado, algunas evidentes y otras ocultas en el código, accesibles solo para quienes saben dónde buscar. Estos paralelismos nos llevan a una reflexión profunda. El impulso humano por comunicar verdades importantes de forma codificada persiste a través de los siglos, adaptándose a nuevas tecnologías y contextos. En una era de sobrecarga informativa, quizás necesitamos redescubrir el arte de la comunicación visual profunda, donde el significado no se entrega instantáneamente sino que requiere contemplación y descubrimiento gradual. Como los artistas renacentistas que ocultaban conocimientos prohibidos a plena vista, hoy enfrentamos preguntas sobre qué verdades necesitan ser preservadas en formas que trasciendan censuras contemporáneas. La próxima vez que contemples una obra renacentista, recuerda que no estás simplemente mirando arte, estás frente a una tecnología de comunicación sofisticada diseñada para transmitir verdades a través del tiempo. El verdadero Código Da Vinci no es una conspiración moderna, sino el testimonio del ingenio humano para comunicar ideas revolucionarias incluso en las circunstancias más adversas. Un legado de resistencia intelectual. Si te ha fascinado este viaje por los símbolos ocultos del Renacimiento, suscríbete para descubrir más secretos históricos que cambiaron el mundo mientras permanecían ocultos a plena vista. El pasado aún tiene mucho que revelarnos.